Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Mi madre gastó mi herencia en viajes secretos, y su nuevo novio. Los documentos legales expusieron su engaño. Mi padre biológico falleció hace algunos años, dejándonos a mi madre, a mi medio hermano mayor Kyle, y a mí solos. Su muerte todavía parece irreal a veces, y ha afectado profundamente a nuestra familia. Estoy convencido de que si mi padre siguiera vivo, mi madre nunca habría hecho este fraude, y todo habría sido más sencillo para nosotros. Para que entiendan mejor la situación, mi madre estuvo casada antes de mi nacimiento con un hombre llamado Vincent, con quien tuvo a mi hermano Kyle. Durante ese matrimonio, mi madre empezó a trabajar en la misma empresa que mi padre. Al principio eran solo compañeros de trabajo sin ninguna intención romántica. Sin embargo, una noche después de un evento laboral, tomaron de más y terminaron teniendo un encuentro que ninguno esperaba que se convirtiera en algo más. Los dos pensaron que podrían seguir sus vidas normalmente después de eso, pero las cosas no salieron según lo planeado. Mi madre quedó embarazada de mí. Esta noticia inesperada desencadenó una serie de cambios en sus vidas. Cuando Vincent se enteró, su matrimonio con mi madre se terminó. Por el lado de mi padre, su matrimonio también llegó a su fin. Fue una situación muy difícil para todos los involucrados. Nunca he entendido completamente por qué mis padres decidieron casarse después. Me lo he preguntado muchas veces. ¿Se habrían enamorado de verdad en algún momento? ¿O querían demostrar que lo que pasó entre ellos no fue solo un error? Tal vez sentían que debían dar más significado a su encuentro para justificar todo el caos que habían causado. Probablemente nunca lo sabré, pero por alguna razón decidieron casarse y formar una familia. Cuando nací, solo contaba con mis padres y Kyle. Las familias de ambos lados nos dieron la espalda después de todo lo sucedido. Juzgaron duramente a mis padres por su aventura y por arruinar sus matrimonios anteriores, y yo quedé en medio de ese rechazo. Aunque era solo un bebé inocente en todo esto, las decisiones de mis padres hicieron que creciera sin familia extendida. Nunca pude experimentar reuniones familiares, celebraciones con parientes, o crear recuerdos de infancia con primos. Kyle era la única persona cercana a mi edad, así que mi medio hermano mayor se volvió muy importante en mi vida. A pesar de tener padres diferentes, siempre me trató como a un hermano de verdad. Crecer con él era lo normal para mí, aunque nuestra familia no era como las demás. Mis padres siempre estuvieron muy concentrados en sus trabajos. Cuando empecé la escuela, tuve que aprender a ser independiente rápidamente. Casi nunca tenían tiempo para participar en mi día a día. Kyle y yo tuvimos que cuidarnos mutuamente. Crecimos comiendo principalmente comida congelada porque cocinar no era prioridad en casa. Kyle, al ser mayor, me protegía en la escuela, mientras yo trataba de cuidarlo también. Nos apoyábamos mucho el uno al otro. Al principio, Vincent era muy presente en la vida de Kyle y venía cada fin de semana para llevárselo y pasar tiempo juntos. Vincent no quería relacionarse conmigo al principio. Después de todo, su hijo vivía con el hombre que había arruinado su matrimonio, y yo era el resultado de esa aventura. Pero con el tiempo, Vincent vio lo unidos que éramos Kyle y yo, y sorprendentemente, empezó a invitarme también a sus salidas de fin de semana. Vincent era completamente diferente a mis padres. Recuerdo que de niño me sorprendía lo alegre y cariñoso que era, especialmente comparado con mis padres, que siempre eran distantes y fríos. Mis padres solo se preocupaban por lo académico, el éxito y sus carreras. No tenían tiempo ni paciencia para nada más. Vincent era otro tipo de persona. A él no le importaban esas cosas. Con Vincent, todo se trataba de divertirnos y vivir el momento. Nos dejaba jugar en el lodo, bailar bajo la lluvia, y simplemente ser niños, algo que mis padres nunca permitían. Nos llevaba a pescar y nos enseñaba cosas simples pero importantes sobre la vida que mis padres ignoraban. Cuando era niño, me sentía más vivo cuando estaba solo con Vincent y Kyle. Eran los únicos momentos en que podía ser verdaderamente un niño. Mi madre, sin embargo, siempre vio mal a Vincent. Cuando él falleció de repente, fue especialmente cruel durante su funeral, burlándose frente a nosotros porque era solo un mecánico, y no había tenido éxito. Creo que estaba enojada porque no había dejado mucho dinero para ella o Kyle. Aunque hay que entender que Vincent murió inesperadamente y muy joven. Seguramente nunca tuvo tiempo de hacer planes a largo plazo o arreglos financieros para Kyle. Después de la muerte de Vincent, Kyle se volvió muy callado y retraído. Había sido muy cercano a su padre y perderlo tan joven lo devastó. Mi hermano pasaba casi todo su tiempo en su cuarto evitando el contacto con otros, y solo hablaba realmente conmigo. Durante este periodo, Kyle empezó a jugar más y más videojuegos. Creo que era su escape, una forma de olvidar el dolor y el silencio que lo invadió después de perder a Vincent. Pero mis padres no lo entendían así. Para ellos, los videojuegos eran solo una distracción que le impedía concentrarse en sus estudios. Solo veían que sus calificaciones bajaban y le gritaban durante horas. Lo castigaban quitándole su teléfono, computadora y consola de juegos, básicamente todo lo que le daba algo de consuelo en casa.
Recuerdo pensar lo cruel que era que mis padres no pudieran ver el dolor de Kyle. Estaban tan obsesionados con las calificaciones y el éxito que no notaban que mi hermano estaba sufriendo y necesitaba apoyo. Aunque mis padres solían estar de acuerdo cuando se trataba de castigarnos si no cumplíamos sus expectativas, su matrimonio se estaba desmoronando en todo lo demás. Con los años, se habían distanciado tanto que eran prácticamente solo compañeros de casa. Casi nunca pasaban tiempo juntos y se quedaban trabajando hasta tarde siempre que podían. No recuerdo haberlos visto tomarse de las manos o mostrar algún tipo de cariño entre ellos. A veces tenían peleas terribles, especialmente cuando mi padre llegaba borracho. Comenzaba discusiones feas y ruidosas con mi madre donde la culpaba por todo lo malo en sus vidas. Le decía que era su culpa por quedar embarazada de mí y arruinar su matrimonio. Mi madre respondía diciendo que nunca lo necesitó y que podría haber abortado. Me sentía muy culpable cuando los escuchaba pelear sobre esto. Oír que me culpaban así me hacía sentir como si mi existencia fuera solo una carga para ellos. Había tanto resentimiento entre ellos y no les importaba mostrarlo frente a mí. Era un ciclo sin fin donde ninguno quería seguir casado, pero tampoco se separaban. A pesar de toda la tensión entre ellos, mis padres siguieron juntos hasta que mi padre fue diagnosticado con cáncer terminal. Fue devastador, especialmente porque cuando lo descubrieron, los médicos ya no podían hacer nada. Todos sabíamos que le quedaba poco tiempo, y tuvimos que aceptar que pronto no estaría con nosotros. Durante este tiempo, mi padre empezó a organizar todo para cuando él ya no estuviera. Hizo su testamento y decidió cómo se repartirían sus bienes. Le dejó nuestra casa a mi madre, y creó un fondo fiduciario que Kyle y yo compartiríamos por igual, asegurándose de que los dos estuviéramos protegidos. Mi padre, a pesar de toda la historia complicada, nos amaba profundamente a Kyle y a mí. Veía a Kyle como su propio hijo, y lo demostró en la forma en que organizó las cosas para el futuro. Después de que mi padre falleció, nos reunimos con los abogados para revisar todo, y nos informaron que el fondo fiduciario tenía $500,000. Fue un gran alivio. Nos quitó un peso de encima, porque significaba que ninguno tendría que preocuparse por pagar la universidad o cargar con deudas estudiantiles. Ese fondo fiduciario era un regalo que cambiaría nuestras vidas, y Kyle y yo estábamos muy agradecidos por ello. Kyle, por ser el mayor, fue el primero en ir a la universidad. Mi hermano siempre ha sido talentoso en muchas cosas, pero si algo lo ha caracterizado es su indecisión. Siempre le ha costado mantenerse en algo por mucho tiempo, y esto se notó desde que empezó la universidad, y no podía ni decidir qué carrera estudiar. Después de finalmente elegir una, apenas duró 2 meses antes de abandonarla, quejándose de lo difícil que era. Lo que más me sorprendió fue cómo reaccionó mi madre. Siempre había sido estricta y esperaba mucho de nosotros, pero después de que papá murió, parecía que algo en ella había cambiado, tal vez por el dolor o tal vez porque estaba cansada de pelear con nosotros. Cuando Kyle dejó su carrera, en lugar de oponerse o castigarlo como hubiera hecho antes, simplemente lo aceptó. Le permitió cambiar de carrera, pero Kyle seguía sin decidirse. Cada vez que empezaba algo nuevo que él elegía, rápidamente se aburría o lo encontraba muy difícil, y terminaba cambiando de nuevo. Esto pasó 3 veces en total. Por supuesto que yo sabía todo esto porque mi hermano siempre me cuenta todo, aunque entendía que encontrar el camino correcto puede ser difícil. También era frustrante ver a mi hermano mayor pasar por esto una y otra vez, especialmente sabiendo que el fondo que papá dejó se estaba acabando con cada cambio. Aún así, Kyle finalmente encontró lo que ahora llama su carrera soñada, la que dice que siempre debió estudiar. Este año me toca a mí empezar la universidad. Me he esforzado mucho durante toda la preparatoria, y he tenido la suerte de ser aceptado en una universidad de la Ivy League con una beca parcial. Es un gran logro para mí que ni siquiera esperaba y se siente como una recompensa por todo el trabajo que he puesto en mis estudios. La semana pasada me senté con mi madre, emocionado por hablar sobre los detalles de mi próximo semestre. Estaba feliz por haber entrado a una escuela de la Ivy League y pensé que mi madre también estaría orgullosa, pero desde el principio su reacción fue extraña. No me felicitó ni pareció particularmente emocionada por mi aceptación, lo cual fue raro. Considerando lo importante que era esto, cuando mencioné que me habían dado una beca parcial, sus ojos se iluminaron. Inmediatamente preguntó cuánto cubría la beca y cuando le dije pareció casi aliviada. Rápidamente señaló que entre la beca y un trabajo de medio tiempo podría pagar mis gastos universitarios por mi cuenta. Esto me confundió, especialmente porque siempre había pensado que el fondo fiduciario que papá dejó para Kyle y para mí pagaría mis estudios. Así que le recordé que no necesitaba trabajar porque tenía mi parte del fondo esperándome cuando cumpliera 18 años en unos meses. Además, con lo exigente que es una educación de la Ivy League, expliqué que necesitaba concentrarme completamente en mis estudios sin la distracción de un trabajo. Fue entonces cuando mi madre soltó la verdad. Me dijo que el fondo fiduciario estaba prácticamente vacío. Me quedé totalmente impactado, sin entender qué quería decir.
Mi parte de 250.000 os debería seguir ahí sin tocar. No podía creer lo que estaba escuchando. Le pedí que me explicara y fue cuando me contó que Kyle había usado todo su parte del fondo. Primero, cuando cambió de carrera 3 veces y ahora con su carrera soñada, había estado usando mi parte del dinero para pagar sus estudios. Estaba en shock. ¿Cómo había podido pasar esto? Ese dinero era para los dos por igual, y se suponía que estaría ahí para mí cuando empezara la universidad. Le pregunté por qué había dejado que Kyle usara mi mitad del fondo, y ella empezó a decir que no podía decepcionar a Kyle negándose a pagar por su carrera soñada. Explicó que él siempre había sido el hijo menos académico, así que por una vez, solo quería verlo convertirse en alguien exitoso. Discutí que esto no era justo, y que necesitaba mi parte del fondo sin importar lo que Kyle y ella quisieran. Al oír esto, mi madre argumentó que como Kyle no tenía una beca como yo, él claramente necesitaba el dinero más que yo. Dijo que si yo tomaba los fondos que quedaban, afectaría el futuro de Kyle y que incluso podría tener que dejar su carrera a la mitad. Explicó que en lugar de interrumpir su carrera, yo podría dejar que Kyle tuviera el resto del dinero, ya que de todos modos tenía la beca como respaldo. Estaba horrorizado. Sentía que me pedían sacrificar mi propio futuro por el de Kyle. Sí, es mi hermano y lo quiero, pero esto era muy injusto. Había trabajado increíblemente duro para ganarme mi lugar en esta universidad de la Ivy League, y para conseguir esa beca. Había sido responsable con mis planes, asegurándome de poder arreglármelas sin necesitar más que mi parte del fondo. Mientras tanto, Kyle había cambiado de carrera 3 veces, gastando todo su dinero, y ahora me decían que simplemente dejara que tomara lo que quedaba del mío. La actitud tranquila de mi madre sobre toda la situación lo hacía aún peor. No parecía ver el problema. Decidí que necesitaba hablar con Kyle sobre esto. Él era la única persona que podría entender realmente por lo que estaba pasando, y esperaba que pudiera explicar qué estaba pasando con el fondo. Cuando le conté todo, se mostró muy sorprendido. No tenía idea de que nuestra madre estaba usando mi parte del dinero para pagar sus cuotas universitarias. Después de nuestra conversación, Kyle le habló con nuestra madre. Le dijo que reconocía que era su culpa por cambiar de carrera varias veces, y que asumiría la responsabilidad. Se ofreció a buscar trabajo por su cuenta o considerar pedir un préstamo para pagar lo que le faltaba de la universidad. Me sentí aliviado al escuchar que mi hermano estaba dispuesto a buscar soluciones por su cuenta, en lugar de seguir usando mi parte del fondo, pero mi madre se enojó mucho conmigo por hablar con Kyle sobre esto. Me acusó de tratar de cambiar su opinión y ponerlo en su contra cuando ella solo estaba haciendo lo mejor para él, ya que siente que él es el hijo que necesita más ayuda. Básicamente, me culpó por querer proteger mi futuro, y por animar a mi hermano a hacerse responsable de sus decisiones. No entiendo su reacción. ¿Soy yo el malo por hablar con mi hermano después de descubrir que ha estado usando mi parte del fondo fiduciario? Actualización 1. Gracias a todos por sus sugerencias. Le pedí a Kyle que contactara al abogado para obtener más información sobre nuestro fondo fiduciario. Pensé que si podíamos ver los estados de cuenta del banco, tendríamos una idea clara de cuánto dinero quedaba y cómo se había usado a lo largo de los años. Quiero aclarar que Kyle no es el malo en esta historia. Mi hermano me quiere y nunca me haría daño a propósito. Como algunos mencionaron, toda esta situación parece muy sospechosa, y por eso insisto en ver los estados de cuenta. La forma en que mi madre reacciona a nuestras conversaciones solo aumenta mis dudas. Siento que algo no está bien y necesitamos investigar más para descubrir la verdad. Mientras tanto, mi madre sigue enojada conmigo. Hoy, cuando le dije que Kyle tomaría unos días libres de la universidad para venir a casa, y que los tres pudiéramos hablar tranquilamente sobre todo esto, se puso furiosa. Empezó a gritarme por ser terco y poco comprensivo al no querer ceder. Todo lo que quiero es aclarar las cosas y encontrar una solución que funcione para todos. Le recordé que tengo derecho al fondo fiduciario de mi padre, y que no era solo para su hijo. También era mi dinero, destinado para mi educación. Solo estaba pidiendo lo que me correspondía. Mi madre entonces me acusó de estar celoso de que Kyle hubiera encontrado su camino en la vida, lo cual fue muy extraño porque ni Kyle ni yo nunca hemos sentido celos el uno del otro. Siempre lo he apoyado, incluso cuando estaba indeciso. Su acusación me dolió y me enojé. Sin pensarlo, le dije que si seguía siendo así de difícil, tendría que contratar un abogado y demandarla por mi parte del fondo. Las palabras salieron antes de que pudiera pensar bien lo que significaban. Vi cómo cambió su cara y por un momento pareció asustada. Se puso roja y luego empezó a gritarme más fuerte, diciendo que ella era mi madre, y que debía respetarla. Siguió diciendo que no podía amenazarla mientras viviera en su casa. Su comportamiento es muy raro. Cada vez estoy más convencido de que mi madre ha estado usando el fondo fiduciario para algo más que solo pagar la universidad de mi hermano. Quiero evitar problemas legales, pero si sigue negándome mi parte del fondo, no tendré otra opción que defenderme. Actualización 2. Han pasado 2 semanas desde mi última actualización.
Kyle vino a casa para hablar cara a cara con nuestra madre, como había mencionado antes. Sabíamos que teníamos que enfrentar la situación directamente, así que nos pareció lo mejor que él viniera para hablar con ella juntos. Por suerte, Kyle había recibido por correo los estados de cuenta de nuestro fondo fiduciario del abogado, y mostraban algo impactante. Cuando los revisamos, quedó claro que nuestra madre había estado sacando grandes cantidades de dinero del fondo cada año, desde que papá murió y cuando todavía estábamos en la preparatoria. Para aclarar, ella tenía acceso al fondo y siempre lo había manejado. Incluso después de que Kyle cumplió 18 años y fue a la universidad, él dejó que ella siguiera manejando el dinero, porque los dos confiábamos en ella. Por eso él no sabía que estaba gastando su parte del fondo. Con los estados de cuenta en la mano, enfrentamos a nuestra madre. Le mostramos todo y sabíamos que ya no podía seguir mintiendo. Después de mucho insistir, finalmente admitió que había estado pasando nuestros fondos a su cuenta. Su razón: quería retirarse cómodamente y había estado usando nuestro dinero para pagar sus viajes lujosos desde que papá murió. Kyle y yo nos quedamos sin palabras. No teníamos idea de que mamá había estado viajando, y menos en viajes caros. Pensábamos que cuando no estaba era por trabajo. Pero resulta que ha estado viviendo una vida secreta. Ha estado viajando, conociendo lugares nuevos y planeando jubilarse temprano con nuestro dinero. Y para hacerlo peor, nos dijo que hace poco conoció a alguien nuevo, y hasta estaba planeando construir una casa con su nuevo novio. Me sentí traicionado y herido de que mi madre no solo nos hubiera ocultado esto, sino que hubiera usado el dinero para nuestra educación en sus propios gustos. Fue mucho que procesar. Ella dijo que también merecía el dinero, argumentando que papá solo le había dejado una casa, y que ella había tenido que pagar los impuestos y otros gastos de la casa todos estos años. Insistió en que los gastos de nuestra educación eran muchos según ella, y que merecía parte del dinero de nuestro fondo. Para ser honesto, no me habría molestado darle parte de nuestro dinero si era para ayudar con la casa. Pero ella había usado mal nuestros fondos a escondidas, y se negó a ser clara hasta que tuvimos que descubrirlo nosotros mismos. El hecho de que casi no quedara nada en el fondo era especialmente difícil para mí, sobre todo porque estaba por empezar la universidad. Ella había tomado malas decisiones, y no era justo que ahora nos tocara a nosotros sufrir las consecuencias. En ese momento le dije firmemente: «Mamá, entiendo que has estado pagando los impuestos y manejando las cosas sola, pero eso no justifica que hayas gastado nuestro fondo en tus propios deseos. Este dinero era para nuestra educación y nuestro futuro. No debería tener que preocuparme por préstamos o trabajar medio tiempo porque decidiste usarlo en viajes lujosos. Al menos has aceptado pagar la educación de Kyle, pero te niegas a pagar la mía, así que lo siento, pero voy a demandarte». Al oír mis palabras y ver que hablaba en serio, mi madre pareció asustarse. Inmediatamente empezó a retractarse y dijo que tal vez podría pagar algunos de mis semestres. Sin embargo, insistió en que necesitaba conseguir un trabajo de medio tiempo para pagar el resto. Kyle y yo sentimos lo injusto que era esto. Después de todo, él no trabajaba y sin embargo, esperaba que yo sí lo hiciera. Cuando mencioné esto, rápidamente trató de manipularme diciendo que yo era diferente de Kyle, que yo era el hijo más fuerte y maduro desde que nací. Insistió en que yo podría manejar un trabajo junto con mis estudios, a diferencia de él. Esto no solo me frustró, sino que también fue un insulto para Kyle. Era inútil seguir discutiendo con ella porque se negaba a entender. En ese momento tomé una decisión. Había intentado de todo para hablar y razonar con ella y necesitaba hacer algo diferente. Como varios usuarios de Reddit habían sugerido antes, decidí contactar al abogado para demandar a mi madre. Mi hermano entiende que esto es lo que tengo que hacer ahora. Actualización 3. Han pasado 5 meses desde mi última actualización. He estado muy ocupado con todo, y casi olvido actualizar aquí. Después de que decidí demandar a mi madre, esto afectó mucho a mi familia. Mi madre estaba furiosa y me insultaba, llamándome arrogante y cazafortunas, acusándome de querer destruir a nuestra familia. Finalmente, después de que el abogado de mi madre vio toda la evidencia en su contra, contactó a mi abogado para discutir un acuerdo. Mi abogado estaba seguro de que ganaríamos porque toda la evidencia estaba en contra de mi madre. Durante la mediación, mi madre siguió siendo agresiva. Dijo que no podía darme lo que yo quería, e intentó manipularme diciendo que podría perder su casa, y tendría que endeudarse solo para pagarme. Sin embargo, mi abogado no cedió, y argumentó que no era mi responsabilidad cuidar de mi madre cuando yo era el hijo en la relación, y ella no tenía derecho a quitarme lo que era legalmente mío. Después de mucha discusión, mi madre, siguiendo el consejo de su abogado, aceptó a regañadientes devolverme toda mi parte del fondo. Por lo que sé, tendrá que usar casi todos sus ahorros, que básicamente robó de nuestro fondo, y probablemente tendrá que seguir trabajando mucho tiempo en vez de jubilarse temprano como había planeado. Mi madre transferirá el dinero directamente a mi cuenta bancaria,
a la que ya no podrá acceder porque tengo 18 años y está solo a mi nombre. Tengo que admitir que todo este proceso ha sido agotador. Es difícil tener que enfrentarte a tu propia madre. Ella podría haber manejado todo esto pacíficamente antes de que tuviéramos que involucrar abogados. Aún así, estoy orgulloso de no haber cedido, y espero que mi padre también estaría orgulloso de mí. Durante todo esto, Kyle ha seguido en contacto conmigo. Se siente muy culpable por la situación con mamá, y está básicamente atrapado en medio. Sin embargo, con el resultado del acuerdo, está aliviado de que ya no tendré que preocuparme por mis gastos universitarios. Actualización 4. Hola a todos. Solo quería compartir rápidamente que ya estoy en la universidad. Legalmente, todo se resolvió con mi madre después de que me devolvió el dinero que me debía. Sin embargo, ya no nos hablamos y ella todavía me culpa por todo. Está bien, puedo vivir con su desprecio. De todos modos, me encanta estar por mi cuenta por primera vez. Mi hermano Kyle me visita siempre que puede. Seguimos unidos a pesar de todo lo que hemos pasado,